palabras de vida. Cada día lunes a las 20 horas de Suecia, el Ministerio de Oración Doblando Rodillas tiene el privilegio de llevarte a tu corazón estas hermosas, bellas palabras de vida, basadas siempre en la Sagrada Escritura, la Biblia. Para nosotros, una gran bendición de llevártelas a tu corazón. Te invito a quedarte en la sintonía. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17. Tu hermano Marco Marín Parra, desde Lysekil, Suecia, para este mundo. Que el Señor os bendiga. Amén. Amén. Muy buenos días o buenas tardes o buenas noches para los distintos continentes de este mundo. Una vez más, su amado hermano Marcos Marín Parra detrás de esta cámara para poder grabar estas bellas palabras de vida para tu corazón. Sé que en este día es un día precioso, hermoso que nos regalaba el Señor, y para eso la más grande bendición que el Señor nos da es tener su palabra. Hoy quiero llevarte al Evangelio de Juan capítulo 6. De ahí está basado el mensaje. Juan capítulo 6, versículo 48, donde la Sagrada Escritura dice claramente: yo soy el pan de vida. Amén. El versículo, para leer el contexto de este sermón, Jesús dice en el 47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. 49, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Jesús le está predicando al pueblo judío en aquellos tiempos. Hoy, como esta palabra no tiene vencimiento, hoy quiero decirte lo mismo que aparece en la Sagrada Escritura, lo que dice Jesús: yo soy el pan de vida. Cada ser humano depende siempre de ese alimento para su cuerpo, pero hoy vamos a recibir un alimento espiritual de parte del Señor. Así que mucha atención. Si te gusta escribir los versículos bíblicos y vamos a citar, ten pronto el papel y lápiz y acompañado de tu Sagrada Escritura. En el Evangelio de Juan capítulo 6, 48, Jesús le dice: yo soy el pan de vida. Afirmó que Él vino para darle vida a los hombres. Esto significa que Él es para el alma lo que el pan es para el cuerpo. Su alimento, así como el pan alimenta el organismo físico, Jesucristo es quien satisface el espíritu de los que creen en Él. En el pasaje de Juan 6, 25 al 49, Jesús enseña acerca del pan de vida. Vamos a ir al versículo 25 primeramente. Vamos a leer algunos, no todo es posible, ¿sí? Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste.
Amén. Dejémoslo el versículo 26. Muchos de los amigos, o por no decir hermanos de la fe, que van a la casa del Señor a buscar los panes y los peces, una vez que están sanos, una vez que el Señor nos recupera y cambia el rótulo de nuestras vidas en vida en abundancia, no se devuelven o permanecen en la casa de oración, sino se olvidan de Dios. Con mucha experiencia lo digo, no con un reproche, sino con una edificación, para que no cometamos ese gran error. Porque a veces suceden cosas peores de las que estamos solos y no tenemos quien nos puede ayudar. Cuando Jesús expresa esto a los judíos, queriéndole mostrar que sus padres murieron en el desierto porque comieron el maná del cielo. Pero Jesús promete en su palabra que vino, como dije anterior, para dar vida a los hombres, para dar vida en abundancia. Hoy, al enterarnos, mejor dicho, al escudriñar las Escrituras, podemos ver que este pan de vida, no solo materialmente, sino espiritual y eternamente. Como dije, el contexto de la historia nos muestra que la multitud buscaba a Jesús porque él había dado de comer o había realizado la primera multiplicación de los panes y los peces. Las personas habían comido en abundancia el pan dado por Jesús y esperaban recibir alimentos nuevamente. Como podemos ver a través de la historia bíblica, los judíos esperaban ansiosamente al líder libertador prometido, aquel que iba a liberarlos del dominio romano. En Juan 14:15 podemos ir, el mismo capítulo 6, pero ahora vamos a ir 14 y 15. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que que le iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. Amén. Las carencias materiales eran grandes. Muchas familias vivían con recursos escasos. Al ver que Jesús había alimentado a una multitud de miles de personas, imaginaron que se iniciaría una revolución. Ha llegado un rey milagroso que da comida a todo. Eso es lo que a viva voz proclamaba el pueblo judío y aquellas personas que participaron de este gran milagro de Jesús. Pero muchos más que alimentar los cuerpos, Jesús vino a traer el alimento para el alma humana. Cuando lo expresa claramente: yo soy el pan de vida. El pan como símbolo de Cristo.
Es un alimento siempre y nutritivo. El pan es accesible a todos, todas las edades y todos los tipos de personas. Jesús es simplemente la vida para todos, jóvenes, ancianos, débiles y fuertes. Pan para ser compartido en abundancia. En la mesa, aunque sea sencilla, lo que se espera es tener abundancia de pan para fortalecer a quienes se alimentan de él. Jesús es ese alimento abundante que debe ser absorbido y repartido con generosidad. Pan para consumo personal en comunión. Personalmente necesitamos a Jesús y también necesitamos compartir este pan con otros hambrientos. El pan fue hecho para estar escondido en un armario o expuesto en una vitrina. Necesitaba ser ingerido diariamente para dar sujeto o sustento y vida. El pan es un alimento necesario. Otras cosas pueden ser prescindibles en la alimentación humana, pero todos necesitamos de pan. Jesús no es un lujo solo para los ricos. Él es el pan sin el cual el hombre no puede vivir. El pan es un alimento que necesitamos diariamente. Algunos alimentos pueden ser ocasionalmente les puede decir, pero el pan de cada día es importante para mantener el cuerpo saludable. Los hambres del hombre. Hoy lo referimos a la hambruna que siente muchas veces el ser humano. El hombre vive buscando satisfacer necesidades. El hombre quiere estar feliz, buscando las cosas del mundo, pero a su vez va camino a la infidelidad. Y considerándolo en su totalidad, sabemos que el hombre posee el menos 3 tipos de hambre. ¿Qué enseñanza? Primeramente, hambre sobrenatural. Es un hambre disminuido y sofocado por muchas personas. Se trata del hambre del alma. Aquellos que no la notan y están muertos espiritualmente. Amados hermanos, muchas veces he escuchado una frase de algunos seres humanos que quieren encontrarse con sí mismos, que sienten un vacío, pero no reconocen a Jesús como el pan de vida. Muchas veces buscan ayuda psicológicamente en distintas terapias, en distintas meditaciones, cosas que el mundo ha ejercido, pero sin dar una buena solución al problema del alma.
Solo Jesús puede llenar ese hambre, ese vacío. ¿Qué nos dice Efesios 2:1? Que es muy importante. La Sagrada Escritura es la que nos guía y nos guía hacia la verdad. En Efesios capítulo 2, versículo 1 dice su palabra: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, y el espíritu que te ahora opera en los hijos de desobediencia. Cuando estamos en la desobediencia no tenemos paz con nosotros mismos. El ser humano se desespera y busca a través de distintos medios encontrar ese anhelo que su alma lo necesita, pero no busca realmente a quien nos ofreció vida y vida en abundancia. Este anhelo es revivido, es revivificado, mejor dicho, por Cristo cuando vamos a Él en fe. Este hambre real, espiritual, que trasciende toda la vida, es satisfacernos completamente. En Juan 6:35, vamos nuevamente al Evangelio de Juan y vamos al capítulo 6 y el versículo 35, que nos enseña la palabra del Señor. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida, el que cree no tendrá, Jesús le dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Qué gran promesa que hace Jesús delante de la multitud, y muchos de ellos judíos. Hoy nos ofrece esta gran promesa para aquellos que tienen sed y hambre espiritualmente. Acércate a Jesús. Hoy quiero decirte que Jesús solo, Él puede satisfacer completamente. Por eso que hemos leído Juan 6:35. En Él nuestra hambre y sed de justicia será saciada, como dice en Mateo 5, versículo 6, en el Sermón del Monte. Mateo, y vamos al capítulo 5 y al versículo 6, que nos dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Jesús predica esta palabra en el monte a la multitud, primeramente a sus discípulos, para irlo introduciendo en el fondo de las cosas espirituales, para que desechemos todas las cosas que el mundo ofrece. Me le viene a la mente en este instante de aquellos turistas que estaban o estarán todavía atrapados en cuarentena sin poderse bajar del transatlántico, de ese enorme crucero. ¿Cuántos de ellos viajaron a buscar quizás esa sed, ese hambre que sentían, pero no sabían lo que podía suceder? Jesús promete en su palabra
Como hemos dicho, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Cómo podemos saciarnos en este siglo XXI? Acercándonos a la Sagrada Escritura, dándole la importancia del mensaje de Cristo, dándole la cobertura al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo para nuestras vidas, haciendo lo correcto delante no solamente de Dios, sino delante de los hombres. Que seamos el ejemplo del condominio, del barrio, de la ciudad. Que seamos realmente sus hijos y que bebimos y comimos del pan celestial y bebimos de sus aguas diariamente en relación y en comunión con Él. Si Jesús es nuestra única fuente nutricional, jamás sentiremos deseo por los alimentos rápidos del mundo. Me dio ganas de estornudar. Todavía estoy con esto que no se me ha pasado durante todos estos días. Ese estornudo que viene de repente. Como dije anteriormente, alimentos rápidos del mundo. El segundo punto es hambre antinatural. Es el tipo de apetito creado por nuestra naturaleza caída, contraria a la voluntad del Creador, y nos hizo a su imagen. Es una necesidad alimentada por cosas que no hacen daño. En lugar de buscar la satisfacción legítima de nuestra existencia, se ambicionan comida falsa, ilusiones, excesos, droga, alcohol, delirios, deseos malignos y cosas sin sentido real o original. Eso es lo que sucede con las personas que tienen hambre antinaturales y no buscan del alimento que es Cristo. Como tercer punto, hambre es natural. Está relacionada con todas las necesidades básicas del hombre. Es la búsqueda de la satisfacción física y personal. Es decir, hambre del cuerpo, pan, agua, necesidades básicas, hambres emocionales, felicidad, paz, pertenencias, sentido, seguridad y hambre mental, intelectual, voluntad, verdad, justicia y podemos decir etcétera, etcétera. El pan de Dios. Mucha atención, amados hermanos. El origen de todo el bien proviene de Dios. Eres el proveedor de todas las bendiciones, tanto espirituales como temporales. Además del sol, el aire, el agua, el pan y la naturaleza, Dios nos dio lo que es esencial para la existencia plena. Él proporciona al que es central y necesario para que todos tengamos vida en Jesucristo su Hijo. Dios es el autor de la creación. Reveló lo que era necesario
para que funcionáramos correctamente. Jesús es la clave que nos mantiene conectado a la vida siempre. Él es el alimento capaz de sostener a meros humanos hasta la eternidad. Las satisfacciones en Cristo. Jesús es superior al maná, el pan que caía del cielo y sustentaba al pueblo de Israel en el desierto. ¿No fue la mayor provisión concedida por gracia? El maná satisfezó las necesidades corporales de ellos por un tiempo. En Éxodo podemos ver 16:35. Leámoslo en este día, instruyámonos y tengamos como referencia siempre la Sagrada Escritura, porque ella es la que nos guía, es la provisión que el Señor os ha depositado en cada uno de nosotros. Dije Éxodo 16, el versículo 35. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Amén. Éxodo 16:35. Pero Jesús satisface las necesidades espirituales para siempre. En Juan capítulo 6, versículo 57 y 58. Vamos a esta cita primeramente. Volvimos al Evangelio de Juan y volvimos al capítulo 6 y al versículo 57 y 58. Para la honra y la gloria del Señor. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Una gran promesa que nos hace Jesús al darle el lugar que le corresponde, alimentándose de Cristo. Esto es muy importante. Alimentémonos de lo que es la palabra del Señor. Nos alimentamos de pan de vida al tener comunión espiritual con el Salvador, no al alimentar nuestro hambre físico. La fe es el medio para absorber las provisiones de Dios. En Romanos 10:17, la fe viene por el oír la palabra del Señor. Leámoslo textualmente. Sí, lo vamos a leer en Romanos 10:17. La fe viene por oír la palabra del Señor. Leemos textualmente. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. De ahí comienza tu fe en el Señor. ¿Por qué? Porque a través de la palabra tú vas a ir creciendo en esa fe. ¿Qué nos dice? Hay un salmo también que nos habla, y nos vamos a ir a este salmo 37. Salmo 37, versículo 3.
Confiar en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Amén. Todo va fluyendo, todo va coordinadamente con lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Hemos escudriñado en un sermón, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Qué nos dice el Salmo 37, versículo 3? Confiar en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y se apacentarás de la verdad. Amén. Aleluya. Y Jesús le dijo en Juan 6:35, vamos nuevamente a Juan capítulo 6, versículo 35. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. Alábalo y glorifícalo, porque su palabra es verdad. Su palabra es nuestra comida diaria. En el nombre de Cristo Jesús. Se trata de acudir a Jesús con fe, como una persona hambrienta que busca comer pan. Tener comida en la mesa no satisface a nadie a menos que la comida sea ingerida y asumida por el cuerpo. Pero una vez comido, el pan se convierte en vigor, fuerza y vida. El trabajador que ha comido y asimilado el pan tiene fuerza para realizar sus actividades con buen ánimo, vitalidad. Así también Jesús necesita ser asumido por aquellos que creen en Él. Esto transformará la vida por completo. Jesús o Jesucristo es el alimento que da vida a quienes se ha acercado a Él y asimilan su palabra a través de la fe, en la mente, en el corazón, con confianza, amor y temor. La Sagrada Escritura, la Biblia, hay otras asociaciones vinculadas a la idea del pan de vida. Podemos ver el árbol de vida, Génesis capítulo 2, versículo 3. Vamos a Génesis con calma, capítulo 2 y versículo 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol, y el árbol delicioso de la vida, y buenos para comer, y también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Amén. Es la creación. Dios creó las cosas para nuestro sustento. ¿Qué nos dice su palabra? Estoy un poquito complicado con mis ojos en este día, así que tengo que tomarla con mucho cuidado. Vamos a ir a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 22 y versículo 2. En medio de la calle de la ciudad y a uno del otro lado del río estaba el árbol de la vida,
que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Aleluya. Qué falta nos hace ese árbol de sanidad. Pero hoy tenemos la palabra de Cristo delante nuestro para saber y satisfacer las necesidades que tenemos en este día. Vamos a ir a Apocalipsis, pero al capítulo 2, versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Todos deseamos llegar a esa instancia. Todos deseamos llegar a comer del árbol de la vida. ¿Qué nos dice? Agua de vida. Y para eso tenemos que ir nuevamente a Juan, capítulo 4, vamos a ir ahora, y versículo 14. Mas el que bebiere del agua que yo os daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo les daré será en él una fuente de agua que salte para vida. Alábalo y glorifícalo. Vamos nuevamente a Apocalipsis, al final de la Biblia, y vamos a ir nuevamente al capítulo 22, pero ahora vamos a leer el versículo 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Amén. Y vamos a Apocalipsis 7:17. Apocalipsis 7 y versículo 17. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a la fuente de agua de vida, y Dios enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos. Amén. Sabemos que tenemos un Dios de consolación. Sabemos que tenemos un Dios que está atento a nuestras circunstancias. ¿Qué nos dice Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 3 y 4? Y todos comieron al mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Alábalo y glorifícalo, la vid verdadera. Qué mejor enseñanza de ir al Evangelio de Juan nuevamente, pero al capítulo 15, donde está el relato de la vid verdadera, comenzando del versículo 1 en adelante al 7. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y a vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así también vosotros, si no permanecéis en mí, yo soy la vid. Vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto,
porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Un gran compromiso que hace Jesús con sus creyentes. Al detenerlo y analizar bien su palabra, podemos darnos cuenta que muchas cosas no suceden en nuestras vidas porque no permanecemos en Él firmemente, o porque su palabra no permanece en nosotros. Pero cuando esa palabra permanece en nosotros, Jesús dice esa gran promesa: pedid todo lo que queréis y os será hecho. Alábalo y glorifícalo. Ten presente lo que nos enseña la Sagrada Escritura. Alimentarte del pan que es Cristo es lo más importante. El que a Él viene y cree en Él nunca más tendrá hambre ni sed. Al llegar al término de este sermón, con muchos puntos de meditación que nos abren muchos entendimientos espirituales, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de su boca. Amén. Es así. No convirtamos a Cristo en un alimento para el estómago, diría yo al terminar este sermón, que lo sacie el hambre natural y la sed natural. Convirtamos a Cristo en nuestra fuente de agua viva, donde los podamos sumergir diariamente, donde podamos lavar y estar con unas vestiduras blancas como lino fino. Tengamos a Cristo para que nos alimente espiritualmente, para que la Sagrada Escritura llegue cada día a nuestros oídos, que podamos leer, que podamos meditar, que podamos usar esa lectura bíblica de tu día, quizás con tu compañero de trabajo, de escuela, o quien muchas veces nos cruzamos dentro de la ciudad. Porque su palabra es una bendición para su pueblo. Y cuando Dios bendice a su pueblo, el pueblo también bendice a todos aquellos que están alrededor nuestro. Démosle la gracia al Señor, porque todavía es pan de vida para nosotros, a pesar de muchas circunstancias. Pero hoy, acá en Europa, no vivimos la persecución que están sufriendo otros hermanos, pero siguen teniendo fe y confianza, siguen creyendo y satisfaciéndose diariamente con el pan de vida que es nuestro Señor Jesucristo. Amado Padre, permítenos a esta hora concluir el sermón de este día, un sermón que nos lleva a muchas meditaciones, que nos transporta de un versículo bíblico al otro, porque es tu palabra, la que tú quieres enseñarnos, la que tú quieres que prediquemos. La palabra tuya es la que quiere que tú, Padre Santo, esté en el corazón de cada uno de nosotros. En el nombre poderoso tuyo, amado Dios,
de tu Hijo nuestro Salvador y la guía de tu Espíritu Santo, te digo en esta tarde, amén y amén. Amado Dios, no es bueno retirarnos teniendo congoja en nuestro ser, meditando en aquellas personas que están sufriendo distintas enfermedades. Muchos están en su domicilio, otros en los hospitales, clínicas, pero en cualquier lugar donde se encuentre tú puedes llegar y puedes saciar de sed y de hambre esos cuerpos espirituales, dándole una vida en abundancia. Mira, Señor, cuántas peticiones hay acá en nuestro pueblo, cuántas personas están enfermas, cuántas personas no acuden a ti, Señor, sino siguen creyendo sus ritos o siguen teniendo una fe endeble, una fe sin fundamento, una fe creada por ellos mismos, por la existencia, pero no una fe arraigada en lo que es la palabra del Señor. Ayúdanos, Señor, para que a través de algún contacto podamos llegar a cada uno de estos enfermos que necesitan de ti. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te decimos gracias, Señor. Gracias, Señor, por este día y te decimos amén y amén. Vamos a despedirlos en este día con una alabanza y antes dejarte ha hecho la invitación para este jueves 28 de mayo a las 20 horas de Suecia en el programa Orando por el Prójimo. Que el Señor os bendiga. Desde Lysekil, Suecia, para este mundo entero, su amado hermano Marcos Marín Parra, de la ciudad de Lysekil, Suecia. Amén y amén. Despidámonos con esta preciosa alabanza. La tenemos aquí y ahí viene.
fiesta que